Cordiales saludos, queridos aprendices. Espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Bueno, hoy tenemos programada nuestra videoconferencia a las 9:30 de la mañana. Entonces, pues vamos a darle inicio. No sin antes decirle que es importante que tengan en cuenta que hoy, 6 de noviembre, se finaliza nuestra tercera evidencia, ¿sí? Entonces, por favor, tener en cuenta el hecho de que este curso se acaba el 19 de noviembre como fecha de cierre del curso como tal, pero que el envío de evidencias está disponible solo hasta el 17 de noviembre. Es decir, contando el día de hoy, tenemos aproximadamente unos 12 días más o menos para poder terminar y culminar todas las evidencias. Después del 17 de noviembre, no hay posibilidad alguna de que ustedes puedan enviar evidencias, así que por favor, yo les voy a estar enviando a ustedes, digamos, les voy a estar enviando un correo donde copiaré todas las videoconferencias, se las pasaré para que las estudien si es necesario y para que se pongan al día con las evidencias. Bueno, Entonces, en la mañana de hoy vamos a aprender acerca de rutinas diarias, ¿sí? Nuestra videoconferencia se titula Hablando de rutinas diarias y de hobbies. Rutinas diarias para tanto nivel uno como nivel 2. ¿Ok? Estamos aquí, ambos cursos, ambos niveles, quiero decir. Entonces vamos a comenzar. Entonces, para hablar de rutina diaria, vamos a emplear siempre la estructura gramatical del presente simple, ¿sí? Del presente simple. Entonces, en las rutinas diarias, en el presente simple, yo lo estuve explicando en la conferencia anterior, donde hice una explicación detallada de cómo se forma el presente simple. Si usted tiene dudas acerca de cómo se forma el presente simple en el inglés, usted deberá revisar esa segunda videoconferencia. Lo invito a que lo haga, porque pues ahí está totalmente explicado. Entonces vamos a pedir acá a nuestra asistente que lea estos ejemplos de acá. I brush my hair every day. In the morning, I'm going to work in the garden. Peter goes to the park in the afternoon. Ok, muy bien. Entonces aquí estamos viendo que estamos empleando la estructura gramatical del presente simple. Tiene un pronombre, tiene un verbo principal y tiene todo esto viene siendo el complemento. ¿Ok? Tiene pronombre, verbo principal y complemento. Este de acá cambia un poco, modifica un poco, pero no lo vamos a tocar. Vámonos con este. Peter viene siendo el nombre, viene siendo el sujeto, verbo en tercera persona, a todos los verbos que terminan en O se le agrega ES y continuamos con el complemento. Toda esta parte de acá es el complemento. No lo voy a complicar con temas digamos, de cuáles son esas partes del complemento y etcétera, porque entonces ya se nos volvería una clase un poco más hacia encontrar cada parte de una oración y no es la idea, sino que usted puede identificar principalmente el sujeto, el verbo principal. ¿Ok? Bien, continuemos. Entonces, acá hay unos verbos muy comunes para expresar las rutinas diarias, rutinas personales. Miremos acá unos ejemplos. To get up. To brush. To get a bath. To wash. To get dressed. To have breakfast. To shave. To make the bed. To go to work. To take the bus. To garden. To take photos. To drive a car.
To have lunch. To cook. To listen to music. To read a book. To write. To have dinner. To go to bed. Ok, bien. Entonces, por lo regular siempre utilizo acá la grabación, yo le llamo asistente, pero es precisamente para no cansarme mucho la garganta. Tengo un poquito afectada la garganta en la mañana de hoy. Bueno, y sí, se me cansa un poco la garganta bastante. Pero bueno, entonces estos verbos que están aquí se utilizan mucho para formar lo que es la rutina diaria. De todos modos, yo voy a hacerles como un repasito pequeño del presente simple. Acá lo voy a hacer solo, pero con algunos ejercicios. ¿Ok? Vamos a continuar. Verbos de rutina diaria, miren, por ejemplo, este. Lucas gets up at 6 o'clock every day. Jerry brushes his teeth when he gets up. Teresa washes her clothes on Fridays. Felipe shaves in the morning. Paula eats her breakfast at 8 in the morning. Sylvia has lunch at 12 o'clock. Javier takes his snack at 3 in the afternoon. My aunt drinks her tea at 5 in the afternoon. Miguel goes to French classes at 4 in the afternoon. Diana washes her hair on weekends. Her mom combs her hair every day. Mario pays off his credit card every month. Olivia washes the dishes after lunch. Lucas gets up at 6 o'clock every day. Ok, bien. Entonces aquí volvemos a repetir. Vamos a dar una recordación breve sobre esto. Entonces, utilizamos muchos verbos para formar la rutina diaria. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir I wake up at 5 a.m. I wake up at 5 a.m. Y yo puedo decir every, every day. ¿Sí? La estructura gramatical que estamos empleando es primero un sujeto, que también puede ser pronombre, ¿ok? Puede ser sujeto o pronombre. ¿Cuál es la diferencia, profe, entre un sujeto y un pronombre? Bueno, los pronombres son los que hemos ya hablado. I, you, we, they, he, she, it. Esos son los pronombres. Y los sujetos son aquellas personas o, digamos, animales o cosas, etcétera, que hacen parte, digamos, quien realiza la acción del verbo. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo I wake up at 5 a.m. every day, estoy diciendo yo soy. Entonces yo, en lugar de utilizar, por ejemplo, un pronombre, yo puedo utilizar un sujeto, puedo decir Mary. Mary wakes up at 5 a.m. every day. Y aquí ya estamos utilizando un sujeto. Simplemente le colocamos un nombre a ese sujeto. Yo puedo decir the dog, ejemplo. Yo puedo decir the cat. Yo puedo decir también the clock. Sí, el perro, el gato, el reloj. Puedo decir the computer. En una oración puedo utilizar computador como sujeto. Por ejemplo, computer is new. Pues está nuevo. Es nuevo. Dog is strong. ¿Sí?
The cat is black. The clock is expensive. ¿Cierto? Entonces, aquí estoy hablando de que esos son sujetos. El perro, el gato, el reloj, el computador. Estamos hablando de que vienen siendo los sujetos. ¿Sí? Entonces, un sujeto o pronombre. Pronombre, I, you, we, they, he, she, it. Estos que están aquí son los pronombres y los sujetos pueden ser todos los nombres que le podemos colocar a una cosa, a una persona, a un animal, etcétera. Y que realiza cierta acción, digamos, en la oración. ¿Ok? Muy bien. Mi gorro está por de acá. Vamos a continuar con nuestra rutina diaria. Mary wakes up at 5 a.m. every day. Aquí tenemos un pronombre, perdón, aquí un sujeto, ¿cierto? Yo puedo colocar como estructura, sujeto, pronombre, main verb, viene siendo el verbo principal, ¿sí? Es el verbo principal, más complemento, complement, ¿cierto? Mary wakes up 5 a.m. every day, ¿cierto? Si yo lo tengo acá, I wake up at 5 a.m. every day, también está cumpliendo con el sujeto o pronombre más el verbo principal más el complemento. Tiene la misma estructura gramatical. Les había indicado que a los verbos en tercera persona, ¿cuáles son las terceras personas del singular? He, she y el it. A estas terceras personas del singular, a los verbos en terceras personas se le agrega una S. Por eso es que aquí vemos que Mary wakes up, se le agrega una S al wake, ¿cierto? En cambio, acá en I wake up, no, porque son solo las terceras personas que se le agrega la S. Solo a las terceras personas. ¿Sí? Solo a las terceras personas se le agrega la S. Solo a las terceras personas. ¿Ok? Es que se le va a agregar la S al verbo. Ojo, no se le va a agregar al pronombre, solo al verbo. Entonces, habíamos hablado de unas reglas gramaticales, importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, y es que si los verbos terminan en E, simplemente se le agrega S. Si los verbos terminan en S, doble S, X, CH, SH y O, entonces debemos agregarle una ES. Entonces, por ejemplo, el verbo kiss se convierte en kisses. El verbo fix se convierte en fixes. El verbo watch se convierte en watches. El verbo wash se convierte en washes. El verbo go se convierte en goes. ¿Sí? A esos verbos que terminan en ES, WS, X, CH, SH y O se le agregan ES a los verbos. O sea, aquellos verbos que terminan en Y, hay dos formas. Si es una Y le accede una vocal a la Y, por ejemplo, en el verbo play, ¿sí? Entonces, este play se convierte en plays. Pero si es una Y que termina con, le antecede a esa Y, le antecede una consonante, en el caso de study, le antecede la consonante D de dedo, entonces se cambia esa Y por una I latina, se le agrega ES, studies, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir acá, por ejemplo, John
John plays the bass. John toca el bajo. Vamos a colocar Susan studies very hard. Susan estudia fuertemente o muy duro, muy fuerte, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí tenemos los verbos que son solo terceras personas, o son solo terceras personas, y los cambios son diferentes para este play porque antes de la Y hay una A, es una vocal, y acá antes del verbo, antes de la Y hay una D, que es una consonante, entonces cambia de Y a I latina y se le agrega ES. No ocurre lo mismo cuando usted utiliza otros pronombres. Por ejemplo, si yo digo I study very hard, no le estoy haciendo ningún cambio. Si yo digo they play soccer very well, ustedes están viendo allí que no hay ningún cambio, no se le está agregando ninguna S, ni se le está cambiando la Y por I latina y se le agrega S. Nada de eso. No tiene absolutamente nada que ver. Solamente aplica para las terceras personas en singular, que es el he, el she y el it. Qué importante que tengan eso en cuenta. Listo. Eso también lo pueden ver en la segunda videoconferencia, solo que doy más ejemplos acerca de eso. Ahorita solo vamos a trabajar las rutinas diarias, ¿ok? Solo rutinas diarias. Listo. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que podemos decir la hora de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos una preposición at, que después de esta preposición colocamos la hora. At 8 o'clock. At 9 a.m. At noon, que es en la tarde. Al mediodía, perdón. At noon. Siempre que vayamos a colocar una hora específica, vamos a utilizar la preposición at. Regularmente siempre va es con números, así. Mary wakes up at 5 a.m. I wake up 5 a.m. ¿Sí? Acá también lo puedo colocar de esta manera. At 9 a.m. O puedo colocarlo at 8 o'clock. At 9 a.m., at 8 o'clock, at noon. Pero hay otras expresiones de tiempo que también podemos utilizar, diferentes que son in the afternoon, in the evening, in the morning, in the afternoon, in the evening. Perdón. En la mañana, en la tarde, en la noche. Esto es más o menos como hasta las 8 p.m. Más o menos hasta las 8 p.m., ¿ok? Porque después de 8 p.m. decimos at night, ¿ok? Después de 8 p.m. At night. Y significa también en la noche o por la noche, ¿ok? Entonces, un ejemplo, yo puedo decir, I read a book in the evening.
I read a book in the evening. I play soccer in the afternoon. I have breakfast porque también se puede combinar seven, at 7 in the morning, solo para ser más específico. Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos dos preposiciones. At 7, que es la que me marca la hora específica, y in the morning, que es una expresión de tiempo que me está indicando esa hora específica, si es en la mañana, si es en la tarde o si es en la noche. ¿Ok? I have breakfast at 7 in the morning. Bueno, y uno dice, profe, pero es que uno desayuna en la mañana, ¿cierto? Uno desayuna en la mañana, ¿por qué tanta especificación? Bueno, hay veces que es necesario hacer la especificación porque no todo el mundo tiene la misma rutina de uno. Entonces, hay personas que, digamos, trabajan de noche, entonces no almuerzan, ni cenan, ni desayunan a la misma hora que uno. Una persona puede estar quizás cenando, una persona puede estar cenando a medianoche o a las 2 de la mañana, pueden estar cenando, pueden estar desayunando al mediodía, pueden estar almorzando a las 6 de la tarde. Sí me hago comprender. Parece raro lo que les digo, pero es así, porque ellos no funcionan de la misma manera. Entonces, digamos que la manera más común de expresarlo es, sí, claro, el desayuno se tiene es en la mañana. Si no es en la mañana, entonces ya no es desayuno. Si ya pasa el mediodía, es almuerzo. Esa es la forma convencional de pensarlo. Pero bueno, para efectos también del ejercicio, puedo decir I have breakfast at 7 in the morning, o también puedo decir algo diferente a have breakfast. Yo puedo decir como ejemplo, I go, go to school, go to school at 7 in the morning. Porque hay niños o niñas o hay adultos que van a la escuela en la mañana y hay otros que van en la tarde. Eso también es posible. At 7 in the morning. O yo puedo incluso cambiar el school y puedo decir I go to university at 7. Usted puede colocarlo in the evening. At 7 in the evening. ¿Cierto? Pero también puede decirlo at 7 in the morning. Porque 7 puede ser en la noche, puede ser en la tarde. Ok. Entonces, esos son unos ejemplos que espero que tengan muy en cuenta para decir las horas. Ahora, para decir las horas en inglés es muy sencillo porque hay varias formas. Una forma es decir, y les voy a indicar la más fácil, la más sencilla, la más rápida. Usted tiene el número y simplemente lee el número. Por ejemplo, si yo tengo esto, 5:30, lo voy a leer así en inglés. 5:30. Si tengo, por ejemplo, una 25, loco, 1, 25, 125, ¿sí? 125. Si tengo, por ejemplo, otra hora, digamos que son las 10:15, puedo decir 10, 15, 10:15, ¿cierto? 10:15. Claro que el 15 como tal puede decir 15,
Y también puedo decirlo a quarter, a quarter. Entonces, aquí es 10 and a quarter. Ten and a quarter. 10 and a quarter. Sí, o sea, como 10 y un cuarto. El 30, 5:30, y también lo puedo decir como 5 and a half. El 30, entonces es 30, o puedo colocarlo como and a half, and a half. Y el en punto es o'clock, en punto. Uno no puede decir 7:30 en punto, no, porque en punto es cuando me marca el reloj en el punto como tal, allá arriba, en el 12. Por eso le llaman en punto. O'clock, 12. ¿Ok? Entonces yo puedo decir at 7 o'clock. At 7 o'clock, a las 7 en punto. Bien, vamos a darles algunos otros ejemplos aquí de una rutina diaria. Entonces vamos a escribirle una rutina diaria acá a ustedes para que lo tengan bien clarito de cómo es que se hace esto. Listo. Vamos a bajar un poco acá. Se ve esto un poco hacia abajo. Entonces, verbos, I wake up at 5 a.m. every day. I get up at 5:15. Hay unos conectores, vamos a colocárselo acá. El then, el after, que significan después. Son, son, ¿cómo les digo? Sinónimos, then y after. Entonces, I get up at 5:15. Then, I take a shower. Y tenemos el and, que es una conjunción, and, que significa y sirve para unir las oraciones. Entonces, I get up at 5:15, then I take a shower and brush my teeth. Y lo separamos todo por punto. I wake up at 5 a.m., punto. O I wake up at 5 a.m. every day, punto. I get up at 5:15, punto. Then, coma, I take a shower and brush my teeth, punto. Separamos estas oraciones por punto. I get dressed after showering. No, estoy pensando en no complicarlos con esto. Sí. Después de la preposición siempre va en ing, pero no. I get dressed after I take a shower. El pronombre I siempre va en mayúscula. I get dressed after I take a shower. Then I have breakfast at, supongamos, 6 in the morning. Then
I go to work. Go to work. I arrive at work. Hay que utilizar esa profesión ahí. I arrive at work at 7:30 a.m. I take a break at 10 a.m. I drink a cup of coffee and eat bread I take a break at 10 a.m. I drink a cup of coffee and eat bread. After that, después de eso, after that, I go back to work until 12:30. O sea, hasta las 2:30. Then I have lunch for 1 hour. Desde aquí for significa por o para. En este caso va a significar por. I have lunch for 1 hour, por 1 hora. Y usted puede colocar por 1 hora, por media hora, por 15 minutos, por 45 minutos, por 2 horas, etc. For 1 hour. 1 hour, 2 hours, 2 hours, for half an hour, etc. Then I have lunch for one hour. I finish work at 5 p.m. I arrive home at 6:30 p.m. I have dinner at 7:30 in the evening. I read for 1 hour. Then I watch some YouTube videos for 45 minutes. Lastly, por último, ¿cierto? Lastly, I meditate for half an hour and go to bed. Es decir, medito por media hora y me voy a dormir. Y voy a la cama. Pero cuando uno dice go to bed es a dormir. Ya aquí tenemos un ejemplo completico de una rutina diaria. Esto específicamente le sirve mucho tanto a nivel 1, nivel 2, pero más específicamente para nivel 1 para, digamos, las evidencias. Pero esta explicación le va a servir también a nivel 2. De hecho, es un complemento de lo que deben hacer, de lo que deben aprender. Bien, muy bien. Entonces, espero que esto les haya ayudado, ¿cierto? Les haya ayudado a hacer su rutina diaria, ¿sí? Ahora, con el tema de los hobbies es algo muy similar también, ¿cierto? Porque con el tema de los hobbies también, miren, si se dan cuenta, vamos a leérselos acá. Watch television, go out with friends, play video games, play tennis,
play soccer, football, read, listen to music, surf the internet, go shopping, go to the cinema, do yoga, cycling, hiking, exercise, cook, dance, take photos, draw, text, sing. ¿Ok? Entonces, si se pueden dar cuenta, este vocabulario lo utilizamos también con el presente simple y para la rutina diaria. Miremos unos ejemplos acá. ¿Ok? I do yoga with my friends. We take photos on our trips. Solo quiero que se den cuenta que aquí tenemos un sujeto o pronombre, tenemos un verbo principal y por último tenemos aquí el complemento. Es la misma estructura que acabamos de ver. ¿Ok? Tenemos pronombre o sujeto, verbo principal y tenemos el complemento. ¿Ok? Es la misma cosa, es lo mismo. Entonces, I do yoga with my friends or we take photos on our trips. ¿Cierto? Este es un primer caso, una primera forma de hacerlo. De hecho, desde que pasemos al segundo caso, quiero irme para acá. ¿Dónde estábamos en esto? ¿Cierto? Entonces, en una rutina diaria, la rutina diaria también se puede complementar con actividades que uno hace, digamos, para hablar acerca de esos pasatiempos que uno tiene. Y yo puedo aquí colocar intermedio, por ejemplo. Aquí coloqué uno, por ejemplo. I read for 1 hour. Aquí otro. Then I watch some YouTube videos for 45 minutes. ¿Cierto? Esos son pasatiempos que en el día de hoy, en la actualidad, en nuestro presente, la gente, digamos, hace. Tengo muchos amigos que les encanta leer, ¿cierto? Pero a la mayoría de las personas les encanta entrar a YouTube o a TikTok o a Facebook o a Instagram, todas las redes sociales, ¿cierto? Que por cierto son cosas que le quitan a uno muchísimo, pero muchísimo, muchísimo tiempo y lo desvía a uno de, ojo, no lo voy a demonizar, no lo voy a decir, no voy a decir que es malo, pero sí es cierto que a veces lo vuelve uno improductivo. Entonces, uno abre TikTok o Facebook o Instagram o incluso los Reels que están en YouTube, etcétera. Y uno comienza a ver un reel de 20 segundos, de 10 segundos, de 15 segundos, de 30 segundos o de máximo 1 minuto. Y cuando uno viene a ver, ya lleva uno 45 minutos, 1 hora allí viendo videos. Y muchos de esos videos seguramente lo habrán a usted divertido, pero no le habrán enseñado nada. Y si por casualidad tuvo algún video que sí le enseñó algo, probablemente como ese conocimiento no es reforzado posteriormente, es decir, yo aprendí algo de este video, pero no lo anoté, no lo escribí, no lo leo a diario, porque así es como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro hay que alimentarlo a diario y hay que recordarle todos los días, hey, hay que tener presente esto, esto y lo otro como principios fundamentales y básicos para la existencia de uno, etcétera. Es como el inglés. Entonces, si usted hoy está aprendiendo a hacer una rutina diaria y después de esto, usted hace su rutina diaria y después de esto, 1 mes después, 2 meses después, va a volver a intentar escribir una rutina diaria, muy probablemente le va a tocar volver a ver un video o volver a que le den esta clase o volver a revisar sus apuntes y volver a escribir, ¿cierto?
porque el cerebro, para que pueda crear esas sinapsis, esas conexiones neuronales, es importante la repetición. Ahora, no es una repetición por repetir, sino una repetición inteligente. ¿A qué me refiero con eso? Las repeticiones no solamente es decir, I get up at 5:15. Esas repeticiones son buenas, pero digamos que si usted comprende cómo es que se forma el presente simple para escribir la rutina diaria, entonces ya usted crea cierta conciencia, cierto entendimiento de por qué se forma y cómo se forma, y se puede hacer un poco más sencillo, ¿cierto? Lo otro es colocarlo en un contexto, rutinas diarias. Entonces, aquí, por ejemplo, muchachos y muchachas, yo he colocado varios verbos, ¿cierto? I wake up, I get up, I take a shower, and brush my teeth, ¿cierto? Y así sucesivamente, I arrive home, etcétera. Perdón. Y todos esos verbos que estoy empleando son verbos que se usan en el día a día de las cosas que uno hace en el día a día. Entonces, no solamente estoy escribiendo una oración por escribir la oración, sino que la estoy enlazando a un contexto, ¿sí? Y ese vocabulario que se enlaza en un contexto, cuando lo leo, cuando lo escribo y cuando lo entiendo, y además de eso, cuando lo uso, por supuesto, usted está alimentando bien su cerebro y lo está preparando para que pueda recordar mejor estas cosas. No es lo mismo decir que yo me quiero aprender un vocabulario en inglés y yo digo árbol, puerta, calle, piedra, por ejemplo. ¿Qué relación puede tener árbol, puerta, calle y piedra? Bueno, te podrá decir, no, pues, la relación, profe, es que la piedra está en la calle y el árbol también y la puerta, pues uno cuando va por la calle puede ver puertas. Sí, usted puede hacer esa relación. Seguramente como el cerebro, la forma más, una de las formas más apropiadas para aprender es por medio de la asociación de imágenes, asociación por contexto, pues el cerebro va a buscar una forma de contextualizar ese vocabulario para que usted lo pueda aprender. Pero imagínese que usted en lugar de aprender, coger, digamos, carro, eh, muro, lapicero, cortina, por ejemplo, que son cosas que son muy difíciles de relacionar entre sí, claro, como le digo, lo puede hacer un esfuerzo y puede relacionarlo, pero ya eso es otro tipo de estrategia que de pronto no es la más correcta hasta cierto punto, ¿cierto? Hasta cierto punto. Entonces, una de las formas más fáciles de aprender todo este vocabulario es por medio de la asociación. Entonces, yo lo coloco dentro de un contexto. Si yo quiero aprenderme las partes de una casa, ok, bueno, las partes de una casa. O, digamos, medios de transporte. Bueno, entonces está the bicycle, está the bus, está the car, está the train, está the plane, ¿sí? Entonces ya mencionamos varios medios de transporte: bicicleta, carro, bus, tren, avión, sí, me faltó la moto, motorcycle, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros colocamos en contexto, listo, aquí tenemos los medios de transporte, entonces es más fácil recordar porque el cerebro va y dice medio de transporte y tan, les aparece un listado más organizado que yo decir, bueno, voy a aprenderme un carro, un lápiz, un, un bolso, una tienda, ¿sí? O sea, no hay una muy buena relación o correlación entre ellas. Y para asociarla se requeriría de otras técnicas un poco más avanzadas, ¿sí? Pero como no estamos hablando de técnicas avanzadas todavía de asociación o de memoria, que les puedo sugerir Ramón Campayo, por ejemplo, que es el campeón mundial y plus marquista,
digamos, de los récords que se han dado en cuanto a memorizar cosas muy rápidamente en cuestión de milésimas de segundo y en segundos. Se los recomiendo, pero si usted todavía no tiene, digamos, ese desarrollo, esas estrategias o esas técnicas de aprendizaje, pues esta que le estoy dando inicialmente funciona, porque igual las que hace Ramón Campayo también funcionan, pero son otras técnicas un poco más avanzadas por asociación también. Am, pero digamos que si usted puede hacerse la vida fácil, usted puede asociar por medio de contextos, ¿cierto? Entonces vamos a aprender las partes de una casa, vamos a aprender los medios de transporte, vamos a aprender eh, lugares en una ciudad, lugares comunes en una ciudad. Entonces estamos hablando de restaurantes, de centros comerciales, so, restaurants, malls, um, you have also bars, discos, parks, etcétera. Uno puede ir relacionando esas cosas y se aprende mucho más rápido el vocabulario, lo mismo que acá está pasando. Entonces, ah, con todo lo que les he dicho, en rutina diaria también podemos colocar todas esas actividades y pasatiempos eh, que ustedes hacen durante el día. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si yo termino a las 5 de la tarde y llego a casa a las 6:30 y digo que I have dinner at 7:30, entonces yo puedo decir I prepare dinner and have dinner at 7:30 in the evening. Sí, pero yo puedo decir mientras tanto, I do exercise. Mientras la cena se está preparando, ¿sí? Digamos que usted puso a hacer una carnecita en bistec, un arrocito y una ensaladita. Entonces preparó la carnecita, la puso a cocinar, puso el arroz a cocinar. El arroz y la carne, ambos más o menos están listos en media hora. Entonces, mientras se prepara eso es solo un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden cambiar y modificar esta rutina diaria como lo deseen, ¿cierto? Pero estoy solamente tratando de ayudar e insertar otras cosas para que no hagan, para que no se nos complique el tema y sea mucho más fácil. Entonces, mientras tanto, hago ejercicio. Meanwhile, I do exercise. Okay. I read for 1 hour. Then I watch some YouTube videos. Aquí puedo colocar también TikTok, si ustedes desean TikTok. Yo quité TikTok de mi celular y también quité Facebook de mi celular y también quité Instagram de mi celular porque me estaba consumiendo mucho tiempo. Cuando uno les hablo de la experiencia, eso uno se atonta, realmente se atonta uno viendo todos esos videitos ahí que en últimas, si yo hago miro retrospectivamente hablando, todo ese tiempo empleado que hice viendo TikToks o YouTube. Bueno, YouTube, yo ahorita veo son podcasts en YouTube. Eso sí lo hago. Son cosas que me enseñan, cosas que tomo notas y aprendo, ¿sí? Pero regularmente me gusta leer un poco más. O mientras estoy trabajando, la conexión, puedo colocar un podcast en inglés o en español en YouTube y lo voy escuchando mientras voy trabajando y eso también me ayuda. Mucha gente coloca música y está bien. La música es vida y la música es agradable, lo anima a uno, ¿cierto? Pero yo hago la combinación de las dos cosas. En algún momento coloco YouTube para escuchar algo de música, pero la mayoría de las veces tengo allí unos podcasts que quiero escuchar de Tony Robbins o
de Jim Rohn o de Dr. Joe Dispenza, etcétera. Son muchas cosas. Bueno, entonces, I read for 1 hour, then I watch some YouTube or TikTok videos. Vamos a colocarlo en lugar de esto. Or TikTok videos. Or TikTok videos for 45 minutes. Lastly, I meditate for half an hour, o sea, media hora, for half an hour, and go to bed. Bien, entonces aquí podemos colocar, ¿cierto? Pudimos colocar varios ejemplitos de cómo utilizar este tipo de actividades, ¿cierto? Vamos a ver el caso 2. No me voy a complicar con esto con ustedes, ¿saben? Vamos al caso 3. En el caso 3 volvemos aquí a este punto, ¿cierto? En el caso 3, acá lo único que me está diciendo es algo que yo les hablé a ustedes la semana pasada en la videoconferencia, cuando utilizamos los verbos like, cuando utilizamos el verbo love, cuando utilizamos el verbo enjoy, cuando utilizamos el verbo hate, cuando utilizamos el verbo dislike, cuando utilizamos la negación don't like, ¿sí? Solo que en este caso nosotros no vamos a hablar de don't like, dislike y hate, sino que vamos a hablar solo de like, love and enjoy. Ejemplo, quiero decir I like video games. Es una forma de decirlo, también puedo decirlo I like playing video games. I like video games or I like playing video games. En la primera oración tenemos el verbo like y después del verbo like viene un sustantivo, un nombre, video games. Pero acá tenemos después del like un verbo. Y la regla gramatical nos dice que después del verbo like, después del verbo love, enjoy, hate, dislike, and don't like, el siguiente verbo va en ing. I like playing video games. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, reading, I love reading business books. Pero yo también puedo decirlo como I love business. En uno solo utilizo el sustantivo I love business books y en el otro utilizo el verbo. ¿Por qué? Porque no solamente es que amo los libros de negocios, sino que me gusta leer. Aquí dice, amo leer libros de negocios. Acá digo, me gustan los videojuegos. Acá estoy diciendo, me gusta jugar videojuegos. ¿Ok? Amo los libros de negocios. Puedo decir, amo leer libros de negocios. Aun cuando tiene una ing, no se lee como ando en lo in, sino eh, termina en ar en ir. Amo leer, amo comer, amo vivir, amo sentir, amo viajar, amo hacer, etcétera, ¿cierto? Y el enjoy, que es disfrutar, también lo podemos utilizar. I enjoy comedy, I enjoy comedy, or I enjoy movies. I enjoy comedy movies. También puedo decir I enjoy watching comedy movies, ¿cierto? Que es lo mismo. Entonces, nosotros acá podemos expresar también nuestras actividades de pasatiempo, expresándolo de esta manera como se los acabo de decir. ¿Ok? Y todo esto es presente simple. Por eso no les expliqué el caso 2 porque no los quiero confundir con el presente continuo. Eso será otra temática. Entonces,
Siempre presente simple. I like video games. I like playing video games. I love business books. I love reading business books. I enjoy comedy movies. I enjoy comedy movies. I enjoy watching comedy movies. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces esto era lo que yo tenía preparado para ustedes en el día de hoy. Espero que hayan tenido... Bueno, antes de finalizar, solamente una cosita. Ustedes pueden comenzar cualquier frase con In my free time, I love reading business books. ¿Sí? Comenzar con en mi tiempo libre. In my free time, I love reading books, reading business books. In my free time, I enjoy eating in restaurants. Me gusta comer en restaurantes. Disfruto, en mi tiempo libre disfruto comer en restaurantes. O, por ejemplo, in my free time, I really like drinking a cup of coffee while I read in la cafetería. Esto es algo que a mí me gustaba, me encantaba hacer en Bogotá. In my free time, I really like drinking a cup of coffee while I read. Vamos a quitarle eso. Reading, while reading in a cafeteria. En mi tiempo libre, me gusta beber o tomar una taza de café mientras leo en una cafetería. Me iba para una cafetería muy bonita allá en Bogotá, grande, por allá por Nueva Marsella. Digamos que si comenzaba a laborar a las 8 de la mañana, entonces yo ya eso de las 6:30, 6:45 de la mañana ya estaba en la cafetería. Como yo trabajo desde casa y la cafetería me quedaba cerca de la casa, entonces yo podía ir y leer por 1 hora, 1 hora y 15, 1 hora y media, dependiendo de la hora que llegara a la cafetería. Y me tomaba un café con leche, ¿cierto? Me tomaba un café con leche, tenía mi libro al lado, un libro bueno que me gustaba leer, ya sea de libros de emprendimiento, de crecimiento personal o incluso de literatura universal, ¿sí? Vargas Llosa, Faulkner, etcétera. Sí, no voy a mencionar ahorita eh, autores, simplemente me gustaba hacer eso y lo disfrutaba porque me tomaba mi café con leche, me comía una arepita y leía, ¿cierto? Y creo que es un hábito un poco más saludable porque ahora regularmente uno va a una cafetería y está hablando con una persona y tiene el celular en la mano. Hago mucho énfasis en eso porque es que la verdad es que nos hemos desnaturalizado demasiado de la parte social con los otros, ya no interactuamos, sino que eh, estamos metidos en ese celular, en ese cajoncito pequeño que sirve para muchas cosas buenas, pero también lamentablemente se está utilizando solo como una forma de distraerse, de apartarse del mundo y de la realidad, infortunadamente. Bueno, no siendo más, quiero agradecerles a ustedes su presencia, quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho por ver esta videoconferencia. Les deseo grandes éxitos y manos a la obra. Have a great day. Bye bye.